La clase de hoy tiene como objetivo dar los fundamentos del modelo KPM. Esta clase la vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a ver los fundamentos y estructura de la ecuación del modelo KPM, conocido como modelo de evaluación de activos de capital. En segundo término vamos a ver unas implicancias y aplicaciones prácticas de cómo calcular el coeficiente beta, tomando como ejemplo activos financieros dentro del mercado argentino. Finalmente, la tercera parte versará sobre cómo evaluamos una empresa, que es una de las principales aplicaciones que tiene este modelo, y seguidamente cómo evaluamos cuando utilizamos valuaciones en moneda extranjera, es decir, en dólares, en términos reales y en términos nominales. Bien, este modelo dio origen a que sus creadores, o mejor dicho, participantes directas e indirectamente en el modelo recibiesen el premio Nobel y lo compartiesen en el año 1990. Henry Markowitz, ya lo conocen por los fundamentos de la teoría moderna de la cartera. Merton Miller, conjuntamente con Modigliani, por sus desarrollos dentro de lo que es la teoría de la estructura de capital, teoría que, como vieron en Finanzas de Empresas en su momento, nos propone el primer modelo de equilibrio parcial dentro y los conceptos y postulados financieros básicos a través de sus tres proposiciones allá por el año 1958. Y finalmente les presento a William Sharpe, que fue quien, conjuntamente con Jacques Traynor y Hans Mosin, pero se lo atribuyeron a William Sharpe, desarrolló este modelo a partir de los postulados de Henry Markowitz, teoría de la cartera, y de James Tobin, en lo que es el teorema de los fondos mutuos para formar la línea de mercado de capitales. Bueno, bien, acá hay algunas referencias y en la página Moodle tienen otras referencias más respecto de lo que puede llegar a ser la bibliografía de apoyo. Básicamente, existen dos clases de modelos, pero todos presentan el mismo objetivo. Estos modelos lo que pretenden es tratar de brindarnos herramientas para calcular la famosa tasa ajustada por riesgo para descontar flujos de fondos y por lo tanto obtener el valor intrínseco de una inversión. A ver, ¿cuál sería la utilidad? Si yo quiero evaluar una acción y tengo la corriente futura de dividendos, si quiero evaluar una empresa y tengo la corriente futura de flujo de fondos, este modelo y los restantes modelos que integran la familia de modelos de equilibrio me brindan un marco para poder calcular la famosa tasa de actualización. Y básicamente estos modelos, en términos generales, se dividen en dos grandes clases. Aquellos modelos en donde la estructura de la tasa se basa en función a la percepción que tienen los inversores respecto de los fundamentos macroeconómicos que generan riesgo, y aquí ubicaríamos al modelo KPM, y aquellos modelos que se apoyan en el arbitraje de un conjunto de factores, y aquí ubicaríamos otro tipo de modelo conocido como la teoría de fijación de precios por arbitraje o carteras de arbitraje, el APT. Nosotros nos vamos a concentrar en ver el modelo KPM. Hay un conjunto de herramientas, de modelos y derivaciones de este. Yo les debo aclarar que el modelo data del año 1964 y la virtud que tiene es que de una manera, como vamos a ver, muy elegante y apoyándose en los fundamentos de la teoría de la cartera y de equilibrio de mercado que vieron en las clases anteriores, nos permite obtener una tasa ajustada por riesgo. Es muy debatido, es muy discutido. En algunas condiciones ajusta y proyecta la tasa de rendimiento requerida por el mercado, en otros casos, sobre todo en mercados emergentes, es de muy difícil aplicación, y este modelo fue muy estudiado a partir de la década del 60, año 68, hasta mediados de la década del 90. Mediados de la década del 90 perdió su interés y volvió a resucitar cuando empezó el estudio sobre lo que eran las finanzas internacionales con el advenimiento de la globalización y los flujos de fondos hacia mercados emergentes como el nuestro, con ajustes a estos modelos. Bueno, la base del modelo, como vieron en clases anteriores, ustedes saben que el riesgo total de una inversión se puede dividir en dos tipos de riesgo. Uno diversificable y el otro sistemático. El primero, el riesgo diversificable,
estaría integrado por lo que se conoce como riesgo idiosincrático o único de la inversión que estamos analizando. Y como bien vieron en otras clases, ese riesgo puede ser eliminado en tanto y en cuanto el inversor distribuya su riqueza en dos o más activos. El efecto de la distribución de su riqueza en dos o más activos se conoce como diversificación, y el impacto matemático de la diversificación consiste en disminuir el riesgo. En otras palabras, esto se logra apreciar habida cuenta que el riesgo de una cartera, es decir, de una combinación de dos o más activos, no es el riesgo o no está compuesto por la suma de los riesgos de los activos individuales que integran esa cartera, sino que va a ser algo menor. Y ese algo menor es producto de la diversificación. ¿Y por qué es algo menor? Porque ustedes a esta altura ya saben que el riesgo de una cartera no es la suma ponderada, es decir, la suma de los riesgos ajustadas por la participación de cada uno de los activos en la cartera, sino que es la suma ponderada de los riesgos individuales de cada uno de los activos que intervienen en la cartera, disminuida la covariación entre esos activos. A ver, ¿de dónde nace el modelo? Como vieron en las clases anteriores, hay un concepto que ustedes ya manejan, que es el de frontera o conjunto de mínima varianza y frontera eficiente. Dado un conjunto de activos que los vamos a caracterizar, los vamos a representar gráficamente en combinaciones rendimiento, riesgo, los mejores activos, en primer término, son aquellos que, dado un nivel de rendimiento, presentan el menor nivel de riesgo. Y estos activos, en donde, dado un nivel de rendimiento, presentan el menor nivel de riesgo, se ubican a lo largo de lo que se conoce como conjunto de mínima varianza, es decir, activos que a este nivel de rendimiento, suponete 1%, tienen el menor nivel de riesgo. El activo 3 no es un activo que integre el conjunto de mínima varianza, pues dado este nivel de rendimiento, 1%, presenta un mayor nivel de riesgo. Riesgo caracterizado o medido como el desvío estándar. Ahora bien, ese conjunto conocido como mínima varianza puede optimizarse aún más, obteniendo lo que se conoce como frontera eficiente. La frontera eficiente reduce el conjunto de mínima varianza a aquellos activos que, dado un nivel de riesgo, generan el mayor nivel de rendimiento. Por ejemplo, este activo tiene este nivel de riesgo, que es el mismo nivel de riesgo que RF. Lo que ocurre es que este activo ya no estaría ubicado, o esta porción ya no sería una frontera eficiente, porque al mismo nivel de riesgo estaría generando un menor nivel de rendimiento. Por lo tanto, la frontera eficiente va desde este punto RF hasta este punto. Todos sabemos cómo estimar el rendimiento de una cartera, es la suma ponderada de los rendimientos de los activos que integran dicha cartera. Todos sabemos cómo calcular la varianza de esta frontera eficiente con el límite de n tendiendo a infinito o a muchos activos, es la sumatoria de las covarianzas de los activos que integrarían la frontera eficiente. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto? En principio, voy a volver atrás, Sabemos que los individuos racionales cuya función de utilidad en un contexto rendimiento-riesgo se caracteriza por curvas de indiferencia, para maximizar su utilidad buscarían las mejores inversiones y por lo tanto se estarían ubicando o estarían apostando su dinero a lo largo de lo que se conoce como frontera eficiente para maximizar su rendimiento. Como vieron nuevamente en clases anteriores, si a esta frontera eficiente o a este mercado con una frontera eficiente ya caracterizada y visualizada por los inversores, le incorporo un activo libre de riesgo, este punto RF, entonces ahora los inversores van a tener una mejor situación, puesto que van a estar invirtiendo sus recursos
en una cartera eficiente y dominante respecto de todas las otras carteras que están a lo largo de la frontera eficiente. Y esta cartera eficiente y dominante a lo largo de todas las carteras que integran la frontera eficiente, se denomina línea de mercado de capitales. Nos introduce el nuevo conjunto de oportunidades de inversión en donde todos apostarán sus curvas de preferencia. Y básicamente invertirán a lo largo de esta línea de mercado de capitales en función a su preferencia rendimiento-riesgo. Aquellos que no quieren saber nada con el riesgo aplicarán toda su riqueza en lo que es el activo libre de riesgo. Aquellos que quieren obtener una cantidad de riesgo equivalente a lo que el mercado paga ubicarán todas sus preferencias y sus recursos en la inversión de M. Y aquellos que quieran asumir riesgo menor a M, pero mayor a la cartera de mercado, se ubicarán en este punto, y aquellos que estén dispuestos a asumir un mayor nivel de riesgo respecto de lo que es la cartera de mercado se ubicarán en este punto. Básicamente, la cantidad de riesgo a asumir está explicado por la cantidad de riqueza que yo invierto multiplicado por el único factor de riesgo que es la cartera de mercado. Y el rendimiento que me va a retribuir va a estar explicado por la línea de mercado de capitales. Básicamente es el rendimiento libre de riesgo más la prima por riesgo de mercado para carteras eficientes. Dijimos que la cartera eficiente es combinación entre activo libre de riesgo y M. ¿Por qué M? Porque M obviamente representa la cartera de mercado, entiéndase cartera de mercado en términos de aquella cartera que integra todos los activos que se transan en la economía, financieros, reales, inclusive el capital humano, en el ideal del modelo, y básicamente al integrar todos los activos tiene el máximo grado de diversificación. Si tiene el máximo grado de diversificación es la única cartera M que puede eliminar de manera eficiente todo lo que sería el máximo nivel de riesgo único idiosincrático de cada uno de los activos que interviene. Por lo tanto, M sería la mejor cartera y dominante respecto del resto de carteras que pueden conformarse con activos riesgosos, habida cuenta que es la que mayor rendimiento paga dada una unidad de riesgo, la que mayor tasa de marginal de transformación objetiva presenta, es decir, donde la pendiente y la derivada primera se hace máxima. Pero esto lo vieron en todas en las clases anteriores. El corolario de todo esto es el siguiente. Si los inversores, por el teorema de la separación de dos fondos desarrollado por Teobin, racionales, con expectativas homogéneas en su cabeza y con el mismo modelo matemático y recibiendo la misma información y en un mercado eficiente y completo, miran dos fondos para ubicarse a lo largo de la línea de mercado de capitales y estos dos fondos son RF y M, entonces cuando estén valuando un activo riesgoso, el activo A, la cartera C, el activo X, lo único que les va a interesar es qué contribución al riesgo de M hace la cartera C, el activo A o la cartera X. Y esa contribución no va a estar dada por la varianza y desvío del activo, sino que va a estar dada por algo que representa la contribución al riesgo de la cartera. La contribución al riesgo de la cartera va a estar explicada por aquella parte del riesgo del activo que aporta la cartera y ergo no es eliminable vía una diversificación eficiente. En otras palabras, va a estar dado por el riesgo sistemático del activo, que es lo que aporta al riesgo de esa cartera de mercado. Y es aquí entonces en donde William Sharpe, Han Mosin y Jack Traynor desarrollaron individualmente lo que se conoce como modelo de valoración de activos de capital. En otras palabras, este modelito que nosotros vimos acá, para lo único que sirve es en equilibrio para evaluar lo que se conocen como carteras eficientes, combinaciones entre M y RF. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero evaluar un activo individual? El A, la cartera C o la cartera X. Bueno, básicamente con el modelo anterior no lo puedo evaluar, pero con el modelo de evaluación de activos de capital sí, porque este modelo redefine nuevamente el espacio rendimiento-riesgo. Nuevamente sigue considerando el rendimiento esperado, pero ahora el riesgo lo reduce a una dimensión conocida como beta.
en donde beta representa no el desvío estándar, sino aquella porción del riesgo total del activo que no puede ser eliminada vía diversificación. Y esto no es un capricho, porque aquella porción del activo, del riesgo del activo, perdón, que no puede ser eliminada vía diversificación, se conoce matemáticamente como la covarianza de los rendimientos del activo A en relación a los rendimientos de esa mejor cartera mercado. Y esa covarianza de los rendimientos del activo A en relación a los rendimientos de la cartera mercado es la porción en la cual ese activo contribuye a la cartera de mercado, como nosotros vamos a ver más adelante. En definitiva, esa covarianza de los rendimientos del activo A en relación a la cartera de mercado se la conoce como coeficiente beta. Si yo logro estimar el coeficiente beta de cada activo, entonces voy a poder calcular con este modelo cuál es el rendimiento de equilibrio que le exigen al activo. Debo aclarar lo siguiente. Ahora redefinimos el espacio y respecto de la cartera de mercado, el beta va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquellos activos que tienen más riesgo que la cartera de mercado, su beta va a ser mayor a 1 y van a tener un rendimiento proporcionalmente lineal. Y aquellos activos con un beta menor al de la cartera de mercado van a tener un menor rendimiento que la cartera de mercado y se van a ubicar aquí. Entonces, estructuralmente la ecuación para evaluar cualquier tipo de activo, por ejemplo, la empresa, la acción de Aluar, como vamos a ver, la empresa Aluar y calcular la tasa de rendimiento requerida por parte de los accionistas es la siguiente. El rendimiento para cualquier activo es igual a la tasa libre de riesgo, que lo que me estaría reflejando es el valor tiempo del dinero más una prima por riesgo. Hasta aquí no me voy de lo que sería la estructura tradicional de la línea de mercado de capitales. Pero la diferencia está en lo siguiente. Nosotros vamos a estar calculando que la prima por riesgo exigida a cada uno de los activos, ¿a qué es igual? Es igual al adicional por riesgo de mercado, en definitiva es el rendimiento de mercado, el rendimiento de M, menos la tasa libre de riesgo. Pero esto multiplicado por ¿qué? Ahora por lo que se conoce como el riesgo sistemático no diversificable del activo, expresado a través de la medida coeficiente beta, medida de riesgo no diversificable del activo. Entonces, en este nuevo espacio en donde medimos rendimiento y coeficiente beta de los activos, nuestros inversores podrán situarse a lo largo de esta línea y ubicar sus curvas de indiferencia. Obviamente que los inversores, para maximizar su utilidad, siempre van a estar ubicados en lo que son esos dos fondos mutuos. O invierto en RF, o invierto en M, o invierto en combinaciones RF-M a lo largo de la línea de mercado de capitales. Pero si estos quisieran evaluar una empresa, una acción en particular, y quieren calcular esa famosa tasa KE de la proposición 2 de Modigliani y Miller, ahora sí tienen un marco teórico suficientemente sólido para poder obtener ese rendimiento requerido. Y ese rendimiento requerido va a estar dado por la tasa libre de riesgo, un fondo mutuo, más el adicional por riesgo de mercado, RM menos RF, el otro fondo mutuo, por el coeficiente beta. Tal que si tu inversión tiene el mismo riesgo que el mercado, va a obtener el mismo rendimiento que el mercado. Si tu inversión es más riesgosa que el mercado, entonces el beta va a ser mayor, este término se va a hacer más grande, el rendimiento va a ser mayor. Y si tu inversión es menos riesgosa que el mercado, entonces este término se va a hacer más chico, tu rendimiento va a ser menor. ¿De qué va a depender que sea más o menos riesgosa que el mercado? De cómo covaríen los rendimientos del activo que estás estudiando en relación al mercado, o sea, de cómo sea el coeficiente beta. Finalmente, y para terminar esta sección de la clase, ¿cuáles son los fuertes supuestos e implicancias que tiene el modelo KPM? Básicamente los inversores, agentes que nosotros consideramos, suponemos que tienen expectativas homogéneas. Se los voy a traducir. Esto implica que todos reaccionan de igual manera ante sus pensamientos. En otras palabras, todos utilizan el mismo modelo para cuantificar rendimiento, riesgos, todos llegan a la misma conclusión en materia de riesgos y matrices de covarianza, por lo tanto todos van a llegar a la misma conclusión de rendimiento esperado. Y todos sabemos que el mundo se guía por sujetos con expectativas heterogéneas, no homogéneas.
Pero a ver, suponiendo que hay expectativas homogéneas, inclusive estos sujetos son racionales de manera clásica y por lo tanto se guían por las dos condiciones que vimos de la función de utilidad. Quieren más a menos y son adversos al riesgo. A su vez, pueden prestar e invertir al tipo sin riesgo en forma ilimitada, por lo tanto la tasa RF va a ser la que va a manejar el préstamo y el endeudamiento. Disponen obviamente de la misma información y maximizan la utilidad, esto es una consecuencia de lo anterior, y no existen costos de transacción ni impuesto que a vos te frene para llevar adelante una diversificación. Cosa que en los mercados de capitales, si vamos a ver a lo largo de la materia, estos costos de transacción e impuestos hacen que vos pienses dos veces en diversificar, comprar o vender. Por ejemplo, si yo tengo que salir a comprar o vender una acción en el mercado de capitales argentinos, tengo que salir a pagar un sellado, IVA sobre sellado, el impuesto de débito y crédito bancario y llevar adelante una transferencia bancaria electrónica. Todo eso es transacción e impuestos que a veces hace que no valga la pena llevar a cabo la diversificación y por lo tanto los precios tal vez no son tan representativos, el mercado no se pone tan líquido porque hay acciones que no se mueven todos los días. Entonces, las implicancias de este modelo es que básicamente responde a ese esquema de equilibrio de lo que sería la línea de mercado de capitales, porque no dejamos de visualizar esos dos fondos mutuos, M y RF, y que en función a eso es que estamos valuando activos. A mí, como inversor, me importa exigir una retribución en concepto de rendimiento, dado el coeficiente beta, no dada otra cosa, porque ese coeficiente beta lo que va a estar midiendo es la contribución de cada activo a el riesgo de esa cartera de mercado. Ahora en la próxima clase vamos a ver cómo calcular en la práctica ese coeficiente beta para cada activo y cómo usar esa tasa ajustada por riesgo para evaluar activos. Así que muchas gracias.